Hola de nuevo compañeros. Seguimos con la socialización. Ahora nos corresponde al quiz 2, donde evidentemente vamos a seguir analizando algo que quedó pendiente: el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo variado en cuanto a la parte de gráficos y lo correspondiente a movimiento parabólico. Entonces, en esta parte aparece la primera pregunta que dice de esta manera: los cañones están diseñados para disparar un proyectil a gran distancia. Sin tener en cuenta los efectos del aire, la única aceleración que actúa sobre este es la aceleración de la gravedad, que apunta hacia abajo, recuerden. Y el alcance horizontal del proyectil depende únicamente de la velocidad inicial con que se dispara. Mire que aquí colocan una imagen referencia. Entonces, evidentemente, está el cañón y el proyectil va a generar el movimiento parabólico. Recuérdense que la gravedad, como ustedes bien lo saben, es la única aceleración existente, ¿sí? Es la única aceleración y ella, insisto, apunta hacia abajo, eso lo sabemos perfectamente. Si ustedes recuerdan aquella vez en la inducción, se decía que, por ejemplo, esta es la velocidad inicial, voy a colocarla acá, esta es la velocidad inicial, digamos, ¿sí? Y este es el ángulo de tiro, digamos, que es el ángulo teta, ese ángulo puede ser cualquier valor, ¿sí? Pero les decía yo a ustedes en las clases que a esa velocidad se puede componer en una sombra, que es en el eje X, ¿cierto? Y esa sombra, les decía a ustedes que por el simple hecho de que en esa dirección no hay ninguna aceleración de de alguna manera, de ninguna índole, eso significará que esta velocidad que tenemos aquí siempre va a ser la misma. O sea, la velocidad inicial en el eje X siempre va a ser la misma en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier lugar, cuando me refiero a cualquier lugar, es en cualquier punto la sombra que vaya en esta dirección de la pelota, por ejemplo, o del proyectil, siempre va a tener exactamente la misma velocidad. No sé si recuerdan. Pero la del eje Y es así, cambia. ¿Por qué? Porque como por ejemplo aquí la componente va hacia arriba, ¿sí o no? La velocidad en el eje Y va hacia arriba. Pero como se va a encontrar de inmediatamente a la aceleración de la gravedad que va hacia abajo, entonces eso implicará que esa velocidad inicial va a empezar a variar a medida que va subiendo, ¿sí? Va adquiriendo menor valor hasta que llega al punto más alto, que es este, donde la velocidad final en Y, en ese punto, es igual a cero, en este punto. En los demás va a ser menor. Si aquí es, por ejemplo, un valor en este punto, la componente vale, digamos, 50, va a empezar a disminuir, 40, 30, 20, cero. Sí, o sea, va a ser de esa manera. Entonces, tenerlo muy claro. Igual aquí en el enunciado se dice, mire, cuando se dispara el proyectil, la velocidad sobre el eje Y cambia continuamente, ¿sí? Mientras que en el eje X permanece constante, ¿sí? Entonces ahí obviamente se les hace el recordatorio. Entonces dice, ¿por qué razón la velocidad en el eje Y varía y en el eje X permanece constante? Entonces ya nos dimos cuenta que varía en el eje Y es por la gravedad, ¿sí? Porque hay una aceleración, la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y en el eje X no hay aceleración. Entonces, en ese caso, la respuesta sería esta, que ven acá, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque como les decía, vamos a leerla completa. Esta respuesta dice, porque en el eje Y actúa la gravedad, mientras que en el eje X no actúa ninguna aceleración, ¿sí? Listo, esa es la razón. Si usted se pone a analizar a las demás, están invertidas o tienen, obviamente, no son coherentes. ¿Listo? Bueno, compañeros, siguiente pregunta. Precisamente de movimiento parabólico. Un equipo de béisbol realiza un entrenamiento en una cancha donde el paso de corrientes de aire es muy poco. En el entrenamiento se utiliza una máquina lanzapelotas que permite ajustar la velocidad inicial en unidades de metros sobre segundo, con la que se dispara la pelota y mide la desaceleración en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, recuerden, se lanza una velocidad, pero esa velocidad en el eje Y va a variar, compañeros, por la gravedad. En el eje X va a quedar constante. Sin embargo, les comento una cosa. Resulta y pasa que la fricción, de alguna manera, ya que nosotros hemos visto fuerzas, este quiz cuando lo presentamos solamente habíamos visto cinemática, no habíamos visto fuerza.
Pero hoy 19 de abril, por ejemplo, nosotros vimos ya el tema de fuerzas y energía. Entonces la fuerza de esa fricción es una fuerza de alguna manera de retroceso para el movimiento o para la dinámica de cualquier sistema. Entonces, ¿eso qué va a ocurrir? Que las velocidades van a empezar a disminuir, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces hay que tener cuidado con esa parte de la fricción. Sí, esa fricción sería uniforme, es decir, en cualquier punto de la trayectoria siempre la va a experimentar. ¿Sí? O sea que si la aceleración, por ejemplo, en el eje X, antes decía yo que era de este valor, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Digamos que la velocidad en el eje Y, X es esta, la que varía, la que no varía, perdón. A causa de la fricción, probablemente esa velocidad, compañeros, a causa de la fricción, seguramente esa velocidad va a disminuir un poco, o sea, va a quedar a este tamaño. O sea, en el vacío, en las condiciones ideales, podría tener un valor de 20 metros por segundo, digamos. Perdón. Pero con ajustes de rozamiento con el aire o lo que sea, puede que esa velocidad baje, ¿sí? Baje a 15, por ejemplo, si es que ella experimenta en todo momento esa fricción, ¿sí? Entonces hay que tenerlo claro. Aparte, ustedes se dieron cuenta en la clase de energía que el rozamiento genera pérdida energética del sistema. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que la máquina le da una energía de 100 julios, por ejemplo, 100 julios a la pelota, pues el rozamiento va a robarle energía. O sea que a la larga ella no va a moverse con 100 julios, sino va a empezar a disminuir su energía. Entonces, tengámoslo claro de esa manera. ¿Listo, chicos? Bien, bueno, sigo. Genera el aire sobre la pelota lanzada, así como se observa en la figura, donde los datos obtenidos en el entrenamiento de raíz en la tabla. Miren, aquí se tienen unos datos, ¿sí? Aquí se tienen unos datos. Entonces, una cosa, la fricción se genera en el eje X, pero también se genera en el eje Y, ¿no, chicos? Aparte, en el eje Y ustedes saben que está la gravedad, se me olvidó decirles eso. Bueno, igual ya lo había dicho en el anterior ejercicio. Pero en el eje Y, obviamente, también hay rozamiento. O sea, donde se quiera mover la pelota en cualquier lugar, va a experimentar el rozamiento. Entonces, dense en cuenta lo siguiente. La máquina lanza la pelota a una velocidad de 10 metros sobre segundo, donde la desaceleración del aire está en 1,4. Eso es desaceleración, o sea, unidad de metros sobre segundo cuadrado. Hay una desaceleración, es decir, que va a empezar a disminuir la velocidad. Si la lanza con 15 ms, pues ya se tiene las mismas condiciones, que es 1,4, 1,4, o sea, las condiciones de la densidad del aire en el medio son iguales o las corrientes de viento son constantes. Entonces pierde la misma desaceleración, o sea, empieza a disminuir su velocidad en esta misma condición, en este mismo patrón. Eso hace obviamente que el alcance horizontal, que es este es el alcance horizontal, esto, la distancia de aquí a aquí, esa sería la distancia horizontal. Eso hará que esa distancia X, obviamente, entre más fricción, pues menos alcanza, o sea, se le roba al sistema, entonces va a alcanzar menos distancia. Entonces, en esas condiciones, mire lo que va a pasar acá y lo que preguntan. Si en el siguiente entrenamiento se realiza en una cancha donde el paso de corrientes de aire es mayor, si es mayor, lo cual aumenta la desaceleración o fricción que ejerce la pelota, ejerce el aire a la pelota. O sea, va a haber más desaceleración. Ya no sería 1,4 como es el que tenemos acá, sino va a subir. Habrá que mirar a qué valor, pero debe subir. Si es cierto lo que dice ahí, debe subir. Entonces, ¿qué tabla contiene los resultados tentativos para los lanzamientos de la pelota en el nuevo entrenamiento? Sí, entonces unos resultados tentativos. Sí, aquí estamos suponiendo números. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían? Si usted se pone a analizar, por ejemplo, la primera opción, mire que la primera opción, compañeros, en lugar de aumentar la aceleración, mire que en este caso disminuye. Y esto no aplica, porque obviamente dice que las corrientes de aire son mayores, no menores. Si fuera menores, puede que sí sirviera. Lo mismo la opción 2, mire, tampoco. O sea, miramos la desaceleración, obviamente tiene que aumentar. Entonces esas dos no. Nos quedaría analizar la opción 3 y la opción 4. Entonces vamos a mirar esa opción 3 y la opción 4. Mire que la opción 3 y la opción 4, ambas tienen algo favorable. Tiene 2.4 y 2.4, que obviamente es mayor que 1.4. Entonces las dos en teoría sirven. Ahora ya tendríamos que mirar una razón para descartar a una de esas dos. Entonces, por ejemplo, mire que se está manejando la misma distancia aquí, 10, 15, 20.
Obviamente, si hay más rozamiento, el alcance horizontal debería ser ¿qué? Menor, ¿cierto? Porque obviamente el sistema pierde energía, entonces eso hace que alcance menos la pelota, menos distancia. O sea que esta de 10, 24 a 36, si la comparamos con la que teníamos atrás, que era 8 metros de alcance, 8 metros horizontales, 20 metros horizontales y 32, esa que acabo de decirles es mayor que la anterior, y o sea que se contradice, o sea que entre mayor rozamiento, más distancia alcanza, no tiene sentido, ¿cierto que no? No tiene sentido, o sea que la opción 3 ya tampoco nos sirve. La única que sí serviría sería la cuarta. ¿Por qué? Porque miren que en la cuarta, compañeros, sí está el 2,4 y las distancias levemente disminuyen. Pasa de 8 a 6, de 20 a 16 y de 32 a 28. O sea que esa sería como la más coherente de todas. Esta respuesta, la respuesta 4, y mire que sí es verdad. Es esa la respuesta. Bien, compañeros, seguimos. Muy bien. Ahora otra de movimiento parabólico, ¿cierto? Que dice así. Un niño quiere estudiar el movimiento de su canica cuando la lanza con una rapidez y cambiando solamente el ángulo de lanzamiento y obtiene los resultados para la distancia horizontal máxima que recorre la canica antes de volver a tocar el suelo. Ve gráfica. Entonces mire aquí lo que tenemos en la gráfica. Mire que hay dos gráficas, las dos muestran la parábola, pero mire que aquí hay que tener cuidado, chicos. Uno está acostumbrado siempre a verla así mire. Eje X, o sea, la distancia horizontal que alcance, y el eje Y, que es la de la altura que vaya adquiriendo hasta que llegue al valor máximo, que es este, que es la altura máxima, obviamente, que sería en el espacio. O sea, todo eso que usted ve aquí es en el espacio, es la típica parábola donde usted mide X, que es distancia, y Y, que es distancia. Pero mire que aquí le muestran a usted otra parábola, que la verdad, usted puede perfectamente confundirse. ¿Sí? Porque usted dice, pero es que es una parábola. Sí, pero no es la parábola en sí. Pilas, no es la parábola en sí. La parábola en sí realmente es esta. Esto lo que pasa es que la gráfica terminó dando por casualidad una parábola. Eso es una casualidad de que esto hubiese dado una parábola, pero no significa que sea la parábola que uno va a ver en el experimento. Realmente es esta. Aquí lo que pasa es que casualmente da una parábola por lo siguiente. Si usted lanza la pelota a 0 grados, es decir, si usted la lanza a una velocidad así, si usted la lanza a una velocidad así, a 0 grados, ¿qué significa? Que usted tiene aquí una superficie y usted aquí tiene la pelota. Entonces usted lo que hace es lanzarla a una velocidad en el eje X, o sea, el ángulo vale 0. Entonces, ¿eso qué pasará? Que la pelota va a hacer un movimiento semiparabólico. Si se dan cuenta, no va a hacer la parábola porque ella se va a lanzar horizontalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la distancia máxima en metros, ¿cierto? No se va a generar. ¿Por qué? Porque esto ocurriría si y solo si hubiera un borde de este estilo. Pero donde la mesa hubiese sido plana, donde usted haga eso, realmente lo que va a generar es un movimiento rectilíneo uniforme, no va a generar una parábola, ¿sí me va a entender? O sea, ese sería el mejor caso, donde hubiese sido un borde y ella caiga semiparabólicamente. Pero en un caso general, en el suelo, ella lo que va a es irse en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, ni siquiera la gravedad la va a experimentar. Por eso es que aquí dice que avanza a 0 distancia. Si suponemos que una parábola avanza a 0 distancia. Eso es lo que dice. Pero si usted ya le pone, por ejemplo, 10 grados, ¿cierto? Entonces ahí sí, obviamente ya se va a formar una parábola. 10 grados, por ejemplo, sería así, una parábola de este tamaño, 10 grados. Pero mire una cosa, esos 10 grados, si yo los conecto aquí con la pareja, que sería más o menos esta, significa que si yo le coloco a la parábola o al lanzamiento un ángulo de 10 grados, ella va a alcanzar 0,5 metros, es decir, medio metro de alcance. Porque pues no es mucha el ángulo, entonces va a pegar muy rápido en el suelo, ¿sí? Pero por ejemplo, si se le pone, compañeros, si se le llega a poner, por ejemplo, un ángulo complementario, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que los ángulos complementarios aquí tienen que influir? Por ejemplo, mire el ángulo de 80. ¿Por qué 80? Porque 80 más 10 da 90, o es decir, son complementarios. Mire que alcanza la misma distancia. Es decir, si yo la pongo 80, mire que obviamente va a hacer este movimiento y cae exactamente a la misma distancia que teníamos. Sí, va a caer a la misma distancia. Entonces las dos obviamente son parecidas. Y entre más altura le dé, pues obviamente va a alcanzar más distancia. Mire, 20 es complementario de 70. Por ejemplo, mire que 30
es complementario de 60, ¿sí? Y así sucesivamente. 40 es complementario ¿de qué? De 50, ¿sí? Son complementarios los dos. Y hay uno que no tiene complementario, o sí lo tiene, lo que pasa es que es el mismo y por eso no nos damos cuenta, que sería el ángulo de 45 grados. Yo se lo había dicho a usted en su momento. El ángulo de 45 grados es aquí en la mitad entre 40 y 50, y ese ángulo es el de mayor alcance horizontal, que sería superior a esto, que es con el ángulo que mayor distancia se va a alcanzar. Pero entonces, ¿qué concluimos? Que cuando los ángulos son de alguna manera cercanos a 0 o cercanos a 90, la distancia horizontal no es muy alta. Y la más alta ocurre cuando se forma el ángulo de 45 grados. Ese es el valor máximo para alcanzar usted la mejor distancia horizontal máxima, que es esta. E insisto, pilas, que hay ángulos que son complementarios. Mire, por ejemplo, aquí acabo de dibujar 30 y 60. ¿Sí? Ellos avanzan exactamente la misma distancia por ser complementarios. Y la de 45 avanza más distancia. ¿Por qué? Porque genera la misma sombra en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? O sea, forma un ángulo recto. ¿Sí? Dividido a la mitad, que sería la diagonal de la velocidad. ¿Sí? Esa es la razón del por qué, insisto, 45 grados es el más indicado para hacer cualquier lanzamiento. Porque usted no necesita invertir tanta velocidad para que él haga un buen alcance. Bueno, en vista de eso, compañeros, entonces lo que dice acá, le damos lo que dice acá, en vista de ese recordatorio. Entonces dice así: el niño decide efectuar mediciones de distancia horizontal máxima, pero con una rapidez de lanzamiento mayor. Es decir, él quiere que si antes lo lanzaba a 10 grados y le alcanzaba a 0,5, pues que lo vuelva a lanzar a 10 grados, pero que le alcance más distancia, por ejemplo 0,7, por ejemplo. Y en el más alto, que es 45 grados, y antes le alcanzaba 1,5, pues que le alcance, por ejemplo, 2 o 2,5, o sea, lo que sea. ¿Se va a entender? Que estos valores de acá, las imágenes de esta función que casualmente da una parábola, pero eso es una casualidad, sean mayores. Entonces eso es lo que él quiere. Entonces, para hacerlo, hace esto. ¿Cómo deben ser los valores teniendo en cuenta el aumento de la rapidez de lanzamiento? Obviamente, para que aumente los valores, él tiene que lanzar la pelota a una velocidad mayor. Él ya le había lanzado aquí un valor y a ese valor lo repitió para todos los valores de 10, 20, 30 grados, todo. Sí, un valor, por ejemplo, 15 metros por segundo, por ejemplo. Y con ese mismo valor lo lanzó a 10, lo lanzó a 20, a 30, a todos. Entonces, él quiere que aumente la distancia. Entonces, ya no debería lanzarla a 15, sino debe lanzarla a 30 o a 20, ¿sí? O sea, la velocidad que quiera. Entonces, aquí la cuestión es cómo deben ser los resultados obtenidos. Es como algo tentativo, ¿sí? Algo para que analicemos, ¿listo? Entonces, ese análisis, ¿cómo debería ser? Entonces, si miramos nosotros las respuestas, y ahí está la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3, ¿sí? Entonces, definitivamente la gráfica no debe ser diferente a esta, o sea, no debe ser muy diferente a esta, no lo debe ser, ¿sí? Porque mire que todas tienen exactamente la misma medida, mire, tiene ángulo y tiene distancia, todas. Y lo mismo la otra, mire, tiene ángulo y tiene distancia, ¿sí? Ángulo, distancia, ángulo, distancia. Obviamente la figura no debe cambiar, o sea que la opción debería ser la opción 3. Y mire que es verdad, es la opción 3. ¿Por qué? Porque mire que se tiene los mismos ángulos, pero la distancia ya cambia. Ya, por ejemplo, mire la de 45 grados, no sé si se dan cuenta. Miren la de 45 grados. Voy a resaltar solamente esa. Si para 45 grados únicamente alcanzaba 1,5 metros, mire que ahora el valor máximo está por encima o es igual a 2,5, ¿sí? Entonces ahí sube. Y si usted pone a mirar las demás, mire que también va subiendo, ¿sí? Por ejemplo, mire que 30 grados subió a 2, creo que antes estaba en 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esa sería la respuesta, compañeros. Siguiente pregunta. Bien, queda lo graficado de qué, de movimiento rectilíneo uniforme y variado. Entonces vamos a leer esta parte. Dice: la posición de un motociclista que se mueve en línea recta se representa en la siguiente gráfica. En el intervalo, entonces vamos a ver o sea, el motociclista se mueve en línea recta, entonces mira lo que va a pasar. En el intervalo de tiempo entre 3 segundos y 7 segundos, se puede afirmar que el motociclista tiene. Entonces, pilas, este intervalo hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Entonces, ese intervalo lo voy a resaltar acá abajo en la figura, voy a resaltarlo en color rojo, este intervalo, porque mire que en la figura tiene una cosa. Yo le decía a ustedes que cuando son gráficas de movimiento rectilíneo, uniforme o variado, tienen que fijarse muy bien la nomenclatura de los ejes.
El eje X, que es el horizontal, este eje horizontal, perdón, eje X no lo va a llamar sino eje horizontal, que es el eje de la distancia, del tiempo. Evidentemente siempre tiene que manejarse el tiempo ahí. Recuerden que la variable más importante es el tiempo. Entonces, esta siempre tiene que tener el tiempo acá. ¿Sí? Y aquí dice 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7. Entonces, si nos interesa el intervalo de 3 y 7 segundos, entonces solamente nos interesa de aquí hasta aquí. Todo lo que pase entre esos dos valores, entre 3 y 7, ¿listo? Eso es lo que nos importa, entre 3 y 7. Entonces dice, en el intervalo de 3 segundos y 7 segundos se puede afirmar que el motociclista, y mire que está pasando una cosa, el motociclista forma aquí una curva, pero entonces hay que tener cuidado, en el eje Y hay dos opciones, o usted tiene X o tiene velocidad, entonces tenga cuidado, en este caso tengo X, y yo les decía a ustedes lo siguiente, cuando se trata de eje X usted tiene varias opciones, la primera es que usted tenga una gráfica así, para X, ¿no? Pilas. Que sea así. ¿Qué significa esto? Que está en reposo. El vehículo o lo que sea está en reposo. Si está así. Si la gráfica da así, es creciente. ¿Y qué significa que sea creciente? Que el motociclista de alguna manera está alejándose del observador, que es este es el observador, pilas, el observador está acá, se está alejando. Entonces en este caso se está alejando y se mueve a una velocidad constante. Sí, por ejemplo, 10 kilómetros por hora o 5 metros por segundo, lo que sea. Pero cuando la gráfica da de esta manera, compañeros, espere que aquí la embarré. Si la gráfica llega a dar de esta manera, así por ejemplo, decreciendo, es porque se está acercando el objeto, se está acercando al observador. Está en este punto y se está acercando hasta que llega al cero, que es el observador, es decir, se acerca. ¿Y eso qué significa? Que la velocidad también es constante, pero en este caso es positiva y en este caso es negativa. ¿Listo? ¿Por qué negativa? Porque se acerca al observador, es decir, disminuye la distancia, mientras que aquí aumenta la distancia. ¿Listo? Esa es uno de los tres casos que puede pasar cuando se tiene el eje X. Pero también existe este caso, cuando se tiene el eje X, que se tenga lo siguiente, que se tenga una curva de este estilo o se tenga una curva de este estilo. Esta curva significa acelera, ¿sí? Acelera. Y obviamente esta desacelera. ¿Listo? Entonces el caso que tenemos aquí obviamente es una curva de aceleración, porque va hacia arriba, ¿sí? Él va acelerando, ¿sí? ¿Por qué va acelerando? Porque obviamente aumenta la velocidad y al aumentar la velocidad pues ya está dando pasos bruscos de aumento de distancia. En la distancia, por ejemplo, aquí cada segundo va bajando cierta posición. Por ejemplo, cada segundo, mire que aquí baja ¿cuánto? Baja 3 metros. O sea, por cada segundo en esta posición el motociclista baja 3 metros. O se acerca al observador 3 metros. Se acerca a 3 metros en el primer segundo. En el segundo segundo vuelve y se acerca a 3 metros. Mire, de aquí a aquí 3 metros, de aquí a aquí 3 metros. ¿Por qué me doy cuenta yo? Porque ustedes simplemente acuérdense en matemáticas, ustedes lo que hacen es mirar acá el punto, miran el punto. Entonces en el eje X, ¿cuánto hay cuadritos? Hay uno solo, que eso sería un segundo. Y en el eje Y, que es X, mire que son 3 cuadritos, ¿sí? Por eso les digo que baja 3, por cada segundo baja 3. Entonces aquí vuelve y juega. Un segundo más, que es la diferencia entre 2 menos 1, 1, que aquí este 1 me dio de 1 menos 0, 1, ¿sí? Y acá 12 menos 9 que hay acá me da 3, ¿sí? Ahora 9 menos 5, 9 menos 5, bueno, en este caso parece ser que está como corrida la gráfica, no está totalmente recta. Pero fíjese que el patrón de disminución tiende a ser porque es una línea recta. Sí, creo que tiende a 6, realmente es en 6. Entonces baja en 3, sí, perdón, esta era en 6, no en 5 sino 6. Entonces baja a 3, ¿sí? Entonces él va avanzando en el tiempo un valor y en el eje X sube o disminuye. Entonces por eso forma una recta. Pero mire, por ejemplo, aquí en el eje horizontal, mire cómo pasa en un segundo. En este segundo, de este segundo a este segundo, si ya la fricción va hacia allá, perdón, si la curva va hacia arriba, es porque se está alejando. El observador está aquí, entonces como si él diera el cambio, el motociclista diera el cambio y se aleja. Entonces mire que en el primer segundo, es decir, 4 menos 3 da 1. En el primer segundo solo alcanza a alejarse de 2 a casi 3, o sea, se aleja casi un metro, casi un metro. Pero mire, por ejemplo, miremos a ver,
de 6 segundos a 7 segundos. Miremos que ese es más contundente, que la distancia de 7 menos 6 da 1 segundo. Mire que la distancia es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí que la distancia aumentó a 5? Si antes solamente se alejaba de 1 metro en el primero, ahora mire que se aleja de a 5. ¿Sí se dan cuenta? Siempre miren eso, miren cuántos cuadritos en el eje X y cuántos cuadritos en el eje Y. Siempre hagan esa lectura, ¿listo? Entonces mire que aquí obviamente pues acelera. Pero bueno, la explicación aquí pues no es para detallarla tanto, pero igual pues aproveché para hacerlo, para recordarles en general todo lo que necesitan, ¿sí? Entonces evidentemente en el intervalo de 3 a 7 hay una aceleración. Por tanto, la respuesta acá dice, aceleración positiva. ¿Por qué es positiva? Porque se aleja del observador. Iba acercándose, pero de repente dio el cambio y empezó a alejarse, ¿sí? Empezó a aumentar la distancia en comparación a donde estaba, es creciente. Y se está alejando del observador. Entonces, esa era la respuesta. ¿Listo, compañeros? Sigo con la última gráfica, me faltan 2. Sigo con la última. Dice, la gráfica representa la velocidad como función del tiempo para 2 carros que parten simultáneamente desde el mismo punto de una carretera. Mire que la diferencia entre el anterior ejercicio y este es que aquí es velocidad. El tiempo sigue siendo el mismo, pero el problema es la velocidad. Entonces ya aquí yo no puedo decir que esto es una curva de aceleración, no. Ahora, si yo hablo de aceleración, debo encontrar rectas o rectas. Y esta que ustedes ven acá es velocidad constante. Esta recta es velocidad constante. Mientras que esto ya es una aceleración que tiene el carro 1. Entonces el carro 1 tiene aceleración y el carro 2 tiene una velocidad constante. ¿Listo? Entonces, dice acá, la gráfica representa la velocidad como función del tiempo para 2 carros que parten simultáneamente desde el mismo punto de una carretera. Bajo esta circunstancia, el punto A representa el instante en qué. ¿En qué es este instante? De que, por ejemplo, mire, este carro, hagamos un ejemplo así, un ejemplo. Hagamos de cuenta que este tenía 20 metros sobre segundo. Entonces, todo el tiempo, el carro este de 20 metros sobre segundo se va moviendo siempre al mismo valor. Siempre, ¿cierto? Pero, por ejemplo, miremos ahora el carro 2. Miremos el carro 2, que es este, ¿sí? O el carro 1, que es el punteado, perdón. El 2 es el que se movía y el 1 es el punteado, que es este. Entonces miremos el carro 1. Mire que él partió desde 0, es decir, velocidad inicial igual a 0. Él estaba quieto. Entonces, obviamente, empezó a moverse, acelera. Entonces, él acelera hasta que va a alcanzar un valor de velocidad. Este valor de velocidad es el mismo de 20. O sea, llegará un momento de tanto acelerar el carro que iguala la velocidad que tenía el primer carro. Lo iguala. Pero como él sigue ajustando la velocidad, pues obviamente él va a seguir aumentando 20, 25, 30, ¿sí? Pero entonces este punto lo que significa es que en este tiempo T1, los dos carros en ese instante no están en la misma posición, no se sabe si están en la misma posición, seguramente no, pero lo más probable es que en ese punto ambos en ese instante, en diferentes posiciones, tienen exactamente la misma velocidad, pero solo en ese instante, porque todo el tiempo no va a ser, por lo que les decía. Como este carro va a acelerar, pues él va a seguir aumentando su velocidad. ¿Listo? Eso es lo que significa ese punto, compañeros. ¿Sí? Listo. Entonces, en ese caso, la respuesta debe ser la velocidad relativa. Por eso acá habla de la velocidad relativa. ¿Relativa por qué? Porque uno está lejos, el otro está cerca, pero de alguna manera la velocidad los iguala. La velocidad relativa entre los dos carros es 0. ¿Qué significa 0? O tienen exactamente la misma velocidad. Velocidad relativa, ¿por qué? Porque la velocidad en ese punto del carro 1 menos la velocidad del carro 2 en ese punto es 0. Por eso es que habla de que la velocidad relativa es 0. Relativa es porque las compara los dos carros. Y si se comparan los dos carros en el punto, pues la diferencia de velocidades es 0. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor. ¿Sí? Que es decir, que tienen la misma velocidad. Es lo mismo. O sea que la respuesta, evidentemente, es esta. Esta es la respuesta, compañeros. Y ya para terminar, ¿cierto? Ya para terminar, me queda la última pregunta que dice así. Se lanza verticalmente una roca con cierta velocidad inicial en un estanque de aguas tranquilas, así como se muestra en la imagen izquierda, mira acá. Entonces el lanzamiento de una piedra a un estanque se lanza hacia abajo, se lanza a una velocidad, o sea, no se deja caer, se lanza. Pilas entre la diferencia entre dejar caer y se lanza. Aquí se está lanzando a una velocidad. Habría que mirar a qué velocidad se está lanzando. A 10, a 20, a lo que sea. Es diferente a dejar caer. Porque cuando usted deja caer,
significa que la velocidad inicial es cero, o sea que la gravedad es la que empieza a aumentar la velocidad. Pero en este caso, no. En este caso, usted lanza a una velocidad inicial y la gravedad fuera de eso le ayuda a aumentarla, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, de alguna manera se logra medir el comportamiento de la velocidad de la roca a través del tiempo en el interior del líquido, cual muestra también la imagen derecha. Entonces, dense en cuenta, la roca se había lanzado a una velocidad inicial, que es esta. Habría que mirar, voy a poner un ejemplo. Ayúdense con números. Créanme que esto hay veces es más bacano analizarlo con números. Usted pone un ejemplo. No se lo dan, pero usted lo pone. Usted dice, bueno, digamos que la lancé a 50 ms. Mire que está empezando a desacelerar. ¿Se acuerda que las curvas son de desaceleración? Entonces empieza a desacelerar, ¿sí? Entonces llegará a un punto donde esa velocidad va a tender a ser cero, ¿sí? En algún momento la roca va a quedar en cero. Sí, entonces baja de 50, 40, 30 y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que el agua, por ser densa, ella va a generar fricción. Entonces va a empezar a robarle energía a la roca, va a empezar a robarle hasta que le va disminuyendo la velocidad. ¿Listo? Entonces la pregunta que nos hacen acá, compañeros, ya después de lo que acabo de explicar, la pregunta que hacen es, entonces, según la gráfica, físicamente se podría decir que el movimiento de la roca mientras avanza a las profundidades del agua es, como les dije hace un momento, debe ser desacelerado y obviamente la respuesta sería esto. Es las dos últimas, desacelerado porque aumenta su velocidad a medida que el tiempo evoluciona. No, aquí está contradecido. Si desacelera es porque la velocidad no aumenta, disminuye. O sea que la respuesta es esta, la última. Desacelerado porque disminuye su velocidad a medida que el tiempo evoluciona. Y listo, compañeros. Esa sería la explicación completa, creo yo, en mis posibilidades del quiz 2.